Esta mañana, en el primer Congreso de Misioneros en la Red, como Monseñor Munilla, obispo de San Sebastián, la misma diócesis en cuya capital nació en 1961. Fue anteriormente obispo de Palencia, diócesis de obispos santos, como el que fuera también obispo de mi diócesis de Málaga, el beato Manuel González, en cuya catedral reposa, allí en Palencia. También hay por aquí misioneras eucarísticas de Nazaret. Monseñor Munilla es miembro de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Española, presidente de la Comisión Homónima del Consejo Europeo de Conferencias Episcopales, y podemos decir que si hay un obispo en España que haya sido capaz de captar como ningún otro la esencia de la evangelización en la era digital, ese es Monseñor Munilla. Cuenta con su propia web, perfiles realmente activos en Twitter, Facebook, canales de podcast en iVoox y de vídeos en YouTube. Los medios tradicionales tampoco tienen secretos para él. Es colaborador habitual de Radio María, la cadena COPE y otras emisoras de radio y televisión, así como columnista en prensa y autor de numerosos libros. En definitiva, todo un pastor 1.0 evolucionado a pastor 2.0, en clara sintonía con esa nueva imagen de iglesia abierta al diálogo con los hombres y mujeres de hoy, al encuentro con el mundo descristianizado y sin miedo a accidentarse que está proponiendo el Papa Francisco. Monseñor Munilla, en nombre de Misión, gracias por venir y por ayudarnos a reflexionar sobre la necesidad de hacer presente el mensaje de Jesucristo, el que da sentido a nuestra vida, a cada uno de nosotros. Así que adelante. Yo primero le doy gracias a Dios por haber estado aquí y por haber participado de este congreso de evangelización digital, que me parecía que era muy importante, pues que la presencia de la Iglesia, el rostro así, digamos, un poco jerárquico de la Iglesia, no solo pasase por aquí, sino que os pusiese rostro y en este desdigitalizarse pues hubiese un encuentro, bueno, pues que vaya a dejar huella entre nosotros para el futuro. Le doy gracias por ello. ¿Te parece que ahora, después de esa clausura tan hermosa que ha hecho aquí el staff, yo creo que no pega que otra cosa, sino que yo os diga una palabra en nombre de la Iglesia? Aquí creo que importa poco José Ignacio en este momento. Aquí una palabra en nombre de la Iglesia es lo que procede. No somos dueños de nosotros mismos, sino que hemos recibido un ministerio y eso es lo que hacemos, representar a Jesús donde Él nos lleva. Por cierto, que está aquí con nosotros, si te pones de pie, Josécho, si te pones de pie para que te vean, Josécho Vera es el sacerdote director del departamento de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española. Yo aquí también, puede usted sentarse. Bueno, pues digamos yo formo parte de la Comisión de Medios de Comunicación y sí que en la última reunión que tuvimos, pues bueno, se habló de este encuentro de evangelización y quiero deciros que también mis hermanos obispos están aquí presentes. Los hermanos obispos están aquí presentes y son conscientes de que este congreso de evangelización digital era importante. Y quieren agradeceros, la Iglesia quiere agradeceros, pues esta sensibilidad que estáis desarrollando, que a veces tiráis de nosotros de una manera importante. Estos días yo en algún medio de comunicación les he dicho que la Iglesia tiene dos pulmones, el pulmón apostólico y el pulmón carismático. Von Baltasar dijo el perfil petrino y el perfil mariano. Dicho de otra manera sería el pulmón apostólico y el pulmón mariano. Y con frecuencia ocurre, estamos llamados a respirar conjuntamente, necesitamos los dos pulmones. Pero es verdad que el perfil, o sea, que ese pulmón carismático de la Iglesia, pues está en continua ebullición y el Espíritu Santo suscita carismas, suscita iniciativas y ese celo de Cristo de ganar todas las almas hace que muchos de vosotros hayáis sido movidos y formáis parte de ese pulmón carismático de la Iglesia que quiere, pues, enviar aliento a todo el mundo. Y el pulmón apostólico de la Iglesia, a que quizás yo aquí ahora represento, a los sucesores de los apóstoles, pues quieren acompañaros en ese discernimiento, en esa palabra, y me parece que estamos llamados a correr al unísono. A mí hay un pasaje del Evangelio en Juan 21 que me enamora. Cuando iban corriendo al sepulcro, iban corriendo. Y Juan, como era más joven, corría más y llegó primero al sepulcro.
pero no entró, esperó hasta que llegase Pedro, y cuando entró Pedro, entró él. Es un pasaje maravilloso, ¿no?, que refleja los dos perfiles de la Iglesia, el perfil apostólico y el mariano. O sea, tenemos dos pulmones, y bendito sea Dios que los dos se iluminan. Yo recuerdo una foto hermosísima de la Madre Teresa de Calcuta bajando unos escalones, llevándole de la mano a Juan Pablo II, ¿recordáis? Ella bajaba los escalones y le llevaba de la mano, casi decía, no tire tanto que me caigo, pero el Papa le seguía agarrada de la mano, ¿no? Y no se sabía quién tiraba de quién. Parecía que ella tiraba de él y él al mismo tiempo le reafirmaba. Tenemos, pues, dos pulmones. En segundo lugar, tenemos dos orejas. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que aquí se ha insistido mucho en que una evangelización digital no es sino el encuentro entre el deseo de felicidad que anida en la humanidad, con el hambre, con la sed de Dios, de nuestra santidad y de nuestra felicidad. O sea, se encuentran, este es el encuentro como el retorno del hijo pródigo, ¿sabéis? Este es el encuentro entre el hombre que busca a Dios sin saberlo, porque busca la felicidad, y Dios que nos busca y nos ama entrañablemente y quiere nuestra santidad. Entonces, ¿cómo se encuentran esas dos cosas? Una de las mayores frustraciones es que haya dos hambres y dos sedes que no se encuentren. Que yo tenga una sed inmensa, que me muera de sed, y que tenga un vaso de agua y no termine de cogerlo, es un drama. Es un drama que no se encuentren esas dos dimensiones. La evangelización digital es el encuentro de ambas. En las redes está latiendo el deseo del hombre de felicidad y está también latiendo el amor de Dios que nos busca incansablemente y que no es capaz y que no está dispuesto a tirar la toalla hasta encontrar al hermano perdido. Aquí, de alguna manera, se está haciendo realidad, pues, digamos, la segunda versión de la parábola del hijo pródigo. El hermano mayor que debiera de haber sido, que no fue. Porque el hermano mayor lo que le debiera haber dicho al padre es: padre, ya sé que estás sufriendo porque mi hermano pequeño marchó de casa. Yo también sufro contigo. Padre, ¿me envías? ¿Me permites ir a buscarlo? Y el padre le dice: ve a por tu hermano. Y entonces él va y no regresa a casa sino después de haberlo encontrado. Y por cierto, para encontrarlo tiene sus problemas, porque las zarzas le rompen a jirones su vestido, pero hasta que lo encuentra y finalmente regresa a casa. Creo que la evangelización es como la visualización de la vocación que debiera de haber tenido el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. ¿Y por qué digo dos orejas? Digo dos orejas por lo siguiente, porque creo que este encuentro entre la sed de felicidad del hombre y Dios, que tiene sed de nuestra santidad, este encuentro requiere que tengamos dos orejas. Dios nos dice con dos orejas, no solo con una. Y una tiene que estar puesta en la escucha del clamor de la humanidad que quiere ser feliz, y otra tiene que estar puesta en el corazón de Cristo. Una oreja en un lado y otra oreja en el otro lado. Dice Orígenes que el corazón de la Biblia son los evangelios y que el corazón de los evangelios es el Evangelio de San Juan y que el corazón del Evangelio de San Juan es el pasaje en el que San Juan reclina su cabeza sobre Jesús, sobre su costado, para escuchar sus latidos. Ese es el corazón del corazón del corazón. Por lo tanto, yo creo que la evangelización consiste en tener dos pulmones en la Iglesia y dos orejas. Una oreja puesta en la búsqueda de felicidad y otra oreja puesta sencillamente en Dios, que busca, que tiene pasión del hombre. Hay una pasión de Dios, aunque no la hayamos conceptualizado, aunque no le hayamos puesto rostro. Hay una pasión de Dios en el hombre y hay una pasión en el hombre de Dios. Y esas dos pasiones se encuentran en Jesucristo. Bueno, eso es lo primero. Eso es lo que os quiere decir la Iglesia, que seáis conscientes de esto. Que seamos conscientes de esto. Porque, claro, a veces, no sé, pues nos podemos perder un poco en lo accidental. Esto es lo esencial.
Un detalle más. Yo, según he ido escuchando cosas en el Congreso, decía, pues esto qué bueno sería que lo subrayases. Esto bueno, o sea, casi uno parece que quisiera ahora hacer un más mix de las cuestiones fundamentales que se han escuchado. Lo que Antonio nos dijo, ¿no? Pues en su reflexión, por la cual, por cierto, quiero agradecerte, Antonio, y tu presencia estos días y lo que nos has ayudado a entender que aquí hay un misterio de Dios que tenemos que ir descubriendo. Aquí hay teología, hay misterio divino escondido. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Hay un misterio de Dios que estamos llamados a desentrañar, a gozar, a traducir. Bien, pues me acuerdo que uno de los temas claves, me acuerdo que fue motivo de mi pregunta, fue el decir, bueno, como estamos entre estas dos sedes, ¿no? El hombre que busca y Dios que busca al hombre, aquí hay un equilibrio muy hermoso entre la pregunta y la respuesta, ¿sabes? Hay un equilibrio muy hermoso entre la pregunta y la respuesta. Y decíamos, ¿no? Que sería equivocada una forma de presentar el cristianismo en el que presentásemos directamente las respuestas a modo de recetario, sin que respondan a una pregunta, con lo cual es como si te cae un ladrillo del cielo y encima no tienes puesta la chapela, pues te hace un estropicio, porque claro, porque no había hambre y sed de Dios. También lo contrario, si jugamos a la pregunta, a la New Age, ¿no? a una especie de buscar para relajarnos que estamos buscando, pero en el fondo no tenemos vocación de la verdad, pues también pues esto es jugar un poco al Pablo Coelho o yo que sé qué, ¿sabes? Tampoco eso es evangelizar. Entonces, fijaros bien, ¿cómo conjugar ambas cosas? Creo que aquí también hay que volver a los carismas para responder a esta pregunta. En ese equilibrio habrá diversos carismas. En ese equilibrio, obviamente, lo que dijo Gustavo el otro día, hay que segmentar, o como dijo eso, Bueno, segmentar. Para poder evangelizar hay que segmentar. No podemos, ni la Iglesia tiene pretensión, aquí en este momento, decir, a ver, pues la Iglesia, el obispo os pide que el equilibrio entre pregunta y respuesta sea este. No, habrá carismas distintos que hagan, dependiendo también de a qué segmentos de la población se están dirigiendo, harán una proporción un poco distinta entre pregunta y respuesta. Suscitar preguntas o dar respuesta a las preguntas que se han suscitado. Confiemos en los carismas y confiemos en que los carismas son complementarios, que es muy importante. Esto es así, Y no tengamos miedo del carisma del prójimo, que aquí todo se suma. Esto es muy importante, ¿no? Creo que en un encuentro como este nos ayuda a perder miedo a la comunión. No tengamos miedo a la comunión, no le tengamos miedo, que es sanadora. Los que somos conductores de coche, algunos solemos sufrir un poco cuando conduce otro. Y le dices, ¿estarás cansado? ¿Quieres que te coja el volante? Y en el fondo lo que estás diciendo en tu interior, hay un translator que dice, ¿quieres quitarte de ahí? Es verdad, o sea, a veces tenemos una dificultad, ¿no? en confiar en los carismas, pero tú quieres dejar que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer, o es que te piensas que todo el mundo tiene que hacerlo como tú. Déjale que... Y seguro que Él llega donde tú no has llegado. Porque es que es así, cuando el Señor nos pide que le sirvamos y de vez en cuando nos demuestra que al mismo tiempo somos perfectamente prescindibles. Y eso suele ser muy bueno lo segundo, tan bueno como lo primero. Es una lección, ¿no? Bien, por eso yo insistiría en esto. Tenemos 2 pulmones y 2 orejas. 2 orejas para complementarnos en ella. Algunas, bueno, ya que Gustavo ayer insistió tanto que Munilla y sus chistes, bueno, voy a decir algo al respecto, ¿no? Fue tremendo, Gustavo. Le dije cuando terminó, oye, Gustavo, mañana o cuento algún chiste, voy a quedar mal, Bien, pero fuera de bromas. Ayer, pensando en esto y pensando en que después de lo que había dicho Gustavo, algo debería decir yo al respecto del humor, se me ocurrió por la noche colgar un tuit en el que subrayé lo siguiente, ¿no? Subrayé que la tristeza no solo es un estado psicológico, ojo, es una tentación.
Y no sé si hemos sido conscientes de esto. O sea, que es que el humor no es por hacernos los simpáticos. ¿Me explico? Uno podría pensar, no, es que quiere ser un tío guay, quiere... A ver, si es que no es esa la cuestión. La cuestión es que tenemos que terminar de convencernos de que la tristeza es una tentación y que Satanás existe. En sí, insisto, Satanás existe. Y desde luego el Papa Francisco es potente subrayando su acción. Y a veces nos equivocamos de enemigo. Y nos pensamos que el enemigo pues, es determinado político, o que es Hacienda, o que es no sé qué, que no, que el enemigo no, que el enemigo es Satanás y es su intento de apartarnos de la felicidad. Por lo tanto, me parece que hay una clave aquí. Hay una clave y hay un don. Fijaros, os cuento una cosa que pienso que no me paso porque esto ya es bastante público. Creo que el Papa Francisco ha recibido un don de mostrar el rostro de Cristo lleno de esperanza y de alegría. Y lo ha recibido como gracia de Estado, no porque él lo tuviese naturalmente, porque ¿sabéis qué? Tú te juntas, como estuve yo en Río de Janeiro, con los obispos argentinos, allí, pues cuando estuvimos allí comiendo con ellos, y todos te decían de manera unánime, vamos, inequívoca, no había riesgo de ser una opinión, no, todos te decían que estaban impactados de que el Papa Francisco, él naturalmente no era así. Decían, pero es que nosotros le conocíamos y él no era así. Él era muy pobre, era muy austero, muy comprometido, pues con una espiritualidad de compromiso con los pobres exigente, pero él era más bien serio, más bien un poco triste, más bien un poco adusto, un poco solitario. Y esto es un milagro, es una gracia de Estado que Dios le ha dado. Y yo desde que me enteré de eso, tengo mucha más devoción hacia la sonrisa, ¿sabéis? Porque entiendo que, si he dicho antes que la tristeza no es un estado psicológico, sino que es una tentación, entiendo también que la alegría es un don del espíritu, no es estar de subidón. Es un don del espíritu, lo de la alegría sostenida, sostenible y sostenida. Esto es muy claro. Yo he visto ese caso concreto A mí me decía un obispo, decía, pero por Dios, me decía, pero si yo le conocí al Papa Francisco, a Bergoglio, pidiéndome a ver si encontraba yo una puerta para salir por detrás, por no tener que buscar a toda la gente y saludarla por delante. Bueno, pues Dios le ha dado ahora el rostro, la capacidad de no cansarse de saludar a cada uno personalmente como si hubiese sido el único que tenía que saludar ese día, ¿sabe? Y eso es un don del Espíritu. Por eso me parece que esta clave es muy importante. Bien, es verdad que la alegría, pues bueno, hay que también canalizarla. Se suele decir que reírse de los demás es sarcasmo, reírse con los demás es amistad y reírse de uno mismo es virtud, ¿sabes? Y yo creo que es muy importante que la alegría tenga este punto, ¿no? Este punto de reírse de nosotros mismos, que es autocrítica. Autocrítica, me voy a reír un poco de mí mismo, que es una manera de relativizar mis agobios, porque a veces tenemos un yo que pretende ser, ¿no? Pues el problema de la humanidad, ¿no? Y entonces nos sentamos en un puesto ahí que es, pues pretende ser él el centro de atención de todos los problemas. Y viene bien reírnos de nosotros mismos y de esa pretensión de que mi problema es el problema del mundo, ¿no? Que no. Por lo tanto, creo que este punto es importante. Bien, otra clave que me atrevo también a añadir. La Iglesia, como dice el Papa Francisco, no es autorreferencial. La Iglesia no es autorreferencial. La Iglesia no está para hablar de sí misma, está para hablar de Jesucristo. Esto es una cosa muy importante, pero fijaros, aquí hay una paradoja, y es que la llegada del Papa Francisco ha efectuado un cierto milagro, y es el milagro de que de repente el Evangelio haya sido noticia en sí mismo, que el querigma del Evangelio haya sido noticia. O sea, que de repente un día en el telediario te hablen de la misericordia. El otro día cuando fue en las 24 horas para el Señor, y cuando me llegó a mí el vídeo del Papa confesándose antes de sentarse a confesar, tuve la intuición de decir, quiero ver el telediario de las 9 de la noche. ¿A qué esto llega al telediario? Y en efecto, llegó al telediario. Y yo dije, por el amor de Dios, esto es un milagro.
Y vi el telediario de Antena 3 y allí explicaban, pues es que hay una iniciativa de 24 horas para confesarse, y después del telediario me fui inmediatamente a confesar porque entendí que eso iba a tener un efecto. Y lo tuvo. Vaya que sí lo tuvo después del telediario. Allí se formó una cola para confesarse, no veas tú. Dijo, esto es un milagro. Es un milagro que esto haya llegado al telediario. Dije, me voy a Santa María, la parte vieja, a correr a confesar rápidamente. O sea, es decir, el milagro es que el querigma sea noticia, fijaros. El milagro es que el querigma sea noticia. Eso es un milagro. Porque un periodista, lo típico es que te diga, ala, no me sermonees, me explico, no me cuentes cuentos de que Dios es amor y que Dios te quiere. El milagro es que el querigma sea noticia y que pueda ser noticia atrayente. Porque parece que la noticia atrayente tiene que ser solo algún lío en la iglesia, ¿me explico? Algún lío. Yo cuando tengo una rueda de prensa le digo a la encargada de prensa, a ver, ¿qué miuras previsibles tenemos? Y entonces tú ya puedes preverlos y no te equivocas ni en casi nada, dependiendo de lo... porque parece que es lo que interesa. Es que el milagro consiste en que el querigma sea noticia. La gran noticia, además, fijaros bien, ya no es que Dios exista. La gran noticia es que yo existo para Dios y que soy único y irrepetible para Él. Esa es la gran noticia. Eso es lo que hay que transmitir al mundo. Y creo que hay una gran oportunidad para poder hacerlo. Bien, el Papa también ha tenido otra clave de evangelización que ha sido la siguiente, ¿no? Yo hablo de las dos orejas. Poner el oído en el latido del corazón del mundo y poner el oído en el latido del corazón de Dios. Al poner el oído en el latido del corazón del mundo, aquí también vamos a decir, pues habrá carismas distintos porque uno no puede escucharlo todo, ¿me explico? A ver, pues habrá quien escuche más pues un latido en la música, otro escuchará el latido en el arte, otro escuchará el latido en las reivindicaciones sociales. A ver, el mundo es tan amplio que no se puede tener el oído en todos los lados, porque, en fin, habrá carismas en la música, en el arte, en las reivindicaciones sociales, en la lucha por la justicia. Y con respecto a la otra oreja, el Papa nos dijo, en Evangelii Gaudium también lo insiste, en que hay también, unas prioridades en el orden de evangelización, que son, primero, querigma, segundo, catequesis y tercero, explicación moral o coherencia moral. Querigma, catequesis profunda, formativa y, digamos, cosmovisión coherente moral o ética, en este orden. Es verdad que esto es por parte de la oreja que tenemos puesta en el corazón de Dios, pero falta la otra oreja, porque si uno explica el querigma sin haber empezado también a ver dónde están las grandes preguntas y las grandes inquietudes, puede ser que el querigma venga no suficientemente preparado en el momento adecuado y en lugar adecuado. Bien, pero creo que, por lo tanto, os diría, sed valientes para dirigir el querigma de manera nítida cuando haya que dirigirlo, después de haber escuchado, después de haber puesto el oído, pero después de haber escuchado el latido del mundo que busca la felicidad, sed valientes para decir, Jesucristo es la respuesta a mi deseo de felicidad. Jesucristo es la plenitud del conocimiento de Dios que nos ha sido revelado. O sea, sed valientes para proclamar que Dios es amor y que el amor de Dios se ha revelado en Jesucristo. Que seamos muy cristocéntricos, ¿sabéis? Que seamos muy cristocéntricos. Yo creo que esto es importante. Decir también una cosa. También esto Gustavo lo subrayó. ¿Os acordáis que habló Gustavo de esos 3 circulitos con los 3 trascendentales principales, ¿no? Verum, bonum y pulcrum, verdad, bondad y belleza. Son 3 los trascendentales. Su orden metafísico lógico es verum, bonum y pulcrum. Ese es el orden metafísico lógico. La verdad es la que funda la bondad y la bondad la belleza. Pero quizás en el encuentro con Dios suele ser al revés.
¿sabes? O sea, el encuentro, digamos, pedagógico, primero suele ser la belleza, después la bondad y finalmente la verdad. Curiosamente, en el encuentro pedagógico se vive a la inversa lo que metafísicamente es el orden lógico. La belleza nos impacta, nos hace entender que es... Os voy a contar una conversación. Nos contaba Gustavo de cómo los creativos suyos se iban a veces a las terrazas de las terrazas romanas para poner la oreja y ver cómo la gente escuchaba y hablaba, pues para ver un poco sus inquietudes, ¿no? Estaba yo una vez, así, digamos, no tan voluntariamente poniendo la oreja, en la plaza de San Pedro, y había una madre francesa con una hija, y bueno, pues la chica tendría 18 o 20 años. Su madre pues era un poco pues hija, pues bueno, pues de la Francia del mayo 68 un poco, ¿no? De esa cultura. Y estaban entre las dos hablando en francés, discutían un poco, ¿no? Y claro, la madre le decía, estaban viendo a la plaza de San Pedro, etcétera, la madre le decía a la hija, esto es un montaje, esto es un montaje que tienen hecho aquí pues, para vivir bien y tal, tal. Y la hija le decía a la madre, decía, no sé, mamá, es que esto es demasiado bello para ser todo, un montaje. Si esto fuese un montaje, hace tiempo ya que habría desaparecido. ¿No te parece que esto es demasiado bello? Eso le decía la hija a la madre, fíjate. A mí me impactó, me impactó el que pudiese haber una percepción de verdad y de bondad en la belleza que estaban contemplando. Bueno, esta creo que es una gran intuición. Me parece que otra de las grandes intuiciones es la siguiente. Vamos a ver, es verdad que yo he hablado de los carismas y he dicho que no todo el mundo puede ni debe de dedicarse a todo. Hay que segmentar, etc. Pero cuando digo eso, no estoy diciendo, o no hay que caer en el riesgo de hacer una presentación parcial del mensaje de Jesucristo. Me parece que es muy importante presentar el Cristo total, no el Cristo parcial. Es que a mí me va el tema de la justicia social, es que a mí me va el tema de la bioética, es que a mí me va el tema... A ver, yo creo que es muy importante presentar la cosmovisión de los valores cristianos en su integridad. Y a la hora de hacer denuncias proféticas, yo pienso que tenemos que mostrar al mundo cómo por la misma regla de tres, que defendemos el valor de la vida incondicionalmente en el seno de una madre, defendemos también el valor del hogar de una familia que está siendo desahuciada, como defendemos también el derecho a la acogida de unos inmigrantes que están escapando de un destino siniestro, como... Es muy importante esto. Creo que es muy importante que en nuestra cosmovisión haya una sinfonía, para que entendamos que los valores que predicamos no nacen de mi sensibilidad, sino nacen del corazón de Cristo. Porque si no parece que es mi sensibilidad la que predica. A este le va el sexto mandamiento, ¿sabes? A este le va el séptimo. Entonces parece que eso es un tema de sensibilidades personales. No, perdón, es muy importante. Además hay dos maneras, fijaros bien, hay dos maneras de leer la Escritura y el propio magisterio de la Iglesia. Una es leerla quedándose con aquello que le es especialmente significativo para él y con lo que él se identifica. Y entonces, a mí este tema me identifico mucho con él, me quedo con él, pues eso, me embeleso, le doy vueltas. Las demás paginitas las paso rápidas porque no son de mi tema. Hay otra manera de leer el Evangelio, que es quedándome especialmente en las páginas que no me son tan significativas, con las que no me identifico tan fácilmente, con las que no tengo tanta connaturalidad, porque eso quiere decir que en mí, en mi sensibilidad, hay determinadas cosas que tengo que complementar y tengo que cuidar. Porque de lo contrario uno puede tener el riesgo de hacerse un poco un evangelio o un magisterio a su medida, en vez de conformar nuestra mente y nuestro corazón pues, con Cristo. Eso creo que es importante. Por lo tanto, también existe una gran posibilidad de denuncia profética ante el mal del mundo. O sea, es verdad que lo primero es poner el corazón en las dos orejas. Lo segundo es el anuncio del querigma. Lo tercero es la catequesis profunda. Y en eso creo que algunos de los aquí presentes habéis hecho, en esa creación de materiales, de catequesis, habéis hecho un servicio muy grande.
pero finalmente también es entrar en diálogo con el mundo, y existe un diálogo muy interesante, porque hay una falta de sentido que hace sufrir mucho. El mundo sufre porque en la falta de sentido hay muchas injusticias, y es un momento de diálogo. Es verdad que los temas morales hay un riesgo de caer en ellos, de ser moralista, eso es verdad, pero son una gran oportunidad para hablar. Yo he tenido la experiencia de en Radio María durante 7, 8 años explicar el catecismo por las mañanas, que ya rayaba la cosa, ¿no? Y el último cuarto de hora se daba pie a las entradas en directo de los oyentes que hacían preguntas. Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando en Radio María hay 7 líneas telefónicas para que entren 7 llamadas a la vez. Entonces, pues claro, cuando a ti te tocaba hablar de la Santísima Trinidad, pues se encendía 1 o 2 o 3 bombillas para la pregunta. Pero el día que te tocaba hablar, ¿entiendes? Pues del pago de impuestos, en el 7º mandamiento, ostras, estaban todas las bombillas encendidas que no podían con ellas. Es decir, claro que es obvio que los temas morales, etcétera, suscitan un interés pues mucho más que los dogmáticos o teológicos. Pero ojo, creo que tenemos que tener la capacidad de no rehuir la pregunta moral, no rehuirla, no escaquearme de ella, pero al mismo tiempo hacer intuir que detrás de cada cuestión moral, detrás de cada denuncia profética, está latiendo el corazón de Dios, que ama la justicia, que ama la verdad, que ama el bien. O sea, integrar el mensaje ético y el mensaje teológico, eso es muy importante. Integrarlos ambos, ¿no? Ni un moralismo desconectado de la predicación del misterio de Cristo, ni un Cristo etéreo que no sea capaz de concretarse en una justicia social, ninguna de las dos cosas. Bien, permitidme, voy a terminar ya, que también queda un rato para un diálogo, lo que fuere. Permitidme un tema más. Yo entiendo que, hemos tenido un encuentro muy importante, que además estoy convencido que el Señor ya os inspirará de qué manera darle una continuidad. Y claro, todo no se podía tratar, todo no se podía tratar y había forzosamente que elegir temas. A mí hay una cuestión que me gustaría que en vuestros carismas le deis una vuelta, porque aquí no hemos tenido tiempo de tratarla. Yo os pediría esto en nombre de la Iglesia. Estudiad, reflexionad sobre las heridas que la utilización de los medios de comunicación están generando por una utilización desequilibrada. Autocriticaros también a ese respecto. Autocriticaros. Creo que estamos llamados a estar presentes en las redes, pero a veces también a criticar un poco, a tener capacidad de crítica de la presencia correcta o incorrecta, equilibrada o desequilibrada. Este es un tema que preocupa. Que nos preocupa a todos. Y quizás los sacerdotes, la Iglesia, pues estamos recibiendo muchas noticias de padres, estamos recibiendo padres preocupados, estamos recibiendo también noticias a veces de formadores, incluso de vida religiosa, preocupados. Estamos recibiendo en la propia visita al Dímina que hemos hecho a la Santa Sede, también se nos ha hablado de esta educación en la utilización con señorío y en la sobriedad de los medios de comunicación. Es un tema que sería bueno que lo abordásemos, porque es que posiblemente pues muchos de los que estamos presentes en las redes vivimos la ambivalencia. O sea, estamos experimentando esa ambivalencia nosotros mismos, ¿sabes? Porque aquí el que se piense que está por encima de los problemas se equivoca. Es un tema que tenemos que... y además llevamos un tesoro en vasijas de barro, porque Dios nos hace instrumentos y al mismo tiempo pues puede ser un instrumento que no tenga la libertad interior que se requiere para que sea un instrumento al servicio del Señor, ¿sabes? Pues porque tiene adicciones, porque tiene compulsividades, porque tiene falta de dominio propio. Es muy importante eso. Para poder ser instrumento del Señor hay que tener ese señorío interior. Permitidme que mente a mí, que sepas, Antonio, que aquí un servidor es el obispo de San Ignacio de Loyola. No sé si sabías tú eso. O sea, perdón, que San Ignacio de Loyola es de mi diócesis. Yo cuando voy
Yo cuando voy por ahí a hacer visitas, ¿y usted de dónde es obispo? Y le digo, yo soy el obispo de San Ignacio de Loyola, les digo. Es la tarjeta de presentación mejor que tengo. Eso no sé si lo sabías, pero bueno. Bueno, pues que es muy importante esa sabiduría ignaciana del en tanto y cuanto. El en tanto y cuanto soy capaz de servirme de ello, el en tanto y cuanto soy capaz de renunciarlo, el en tanto y cuanto, o sea, supone, ¿no?, pues un discernimiento en el que somos instrumentos del Señor, pero al mismo tiempo reflexionando sobre nosotros mismos, ¿eh? Bueno, pues esto es principalmente lo que yo quería deciros, ¿eh? Lo que yo quería deciros es que, no sé si vamos a ser capaces de poner una... Les voy a poner, porque yo tenía preparado otra cosa que me ha parecido que no era momento de hacerla ahora, pero no me resisto a poner el tuit final. Vamos a ponerlo. Y hacemos un momento mientras que lo ponen. Mientras que lo ponen, si os parece, abrimos un ratito, 5 minutos de diálogo. Bueno, adelante, hacemos el diálogo, preguntas en la sala y también en streaming. Podéis hacerla, ¿vale? Sí, es que en base a lo último que ha dicho, yo durante todo el Congreso he ido consultando a muchas personas que me he ido encontrando, precisamente por esa necesidad que yo tengo de encontrar una orientación pastoral para no hacer daño con esas intervenciones en la red. Me gustaría ver cómo me tengo que analizar, cómo ver mis antiguos tweets o lo que he hecho en la red y ver cómo voy evolucionando en base a algún tipo de decálogo o orientación pastoral de mejor hacerlo así con algún ejemplo. Entonces, pues yo le pediría, por favor, al obispo o a alguno de los presentes que estén más puestos en esos temas, las orientaciones pastorales para hacerlo bien. Igual pides demasiado, ¿sabes? O sea, quiero decir, claro, que casi estás pidiendo, a ver, orientaciones para que me digan si este tuit es prudente y tal. Hombre, ¿sabes? Una orientación un poco magisterial es un poco excesivo. Yo creo que, en el fondo, en todo esto que estamos diciendo, ya estás recibiendo un poco, entiendes, de criterio. Luego tienes que hacer tú la función de encarnarlo. Yo, desde luego, siempre creo que hay una cosa, y es que en caso de duda, siempre el camino de la humildad y del poco a poco es lo mejor, ¿eh? En esa especie de equilibrio entre libertad profética de lanzar el dardo, ¿me explico? Y paciencia, ¿eh? Porque el Evangelio tiene los dos pasajes, ¿eh? El pasaje de decir, no lo arranques todavía, déjalo, a ver si el año que viene da fruto. Y también tiene el pasaje de decir, la higuera no da fruto, la maldijo y se secó. ¿Me explico? Los dos son pasajes evangélicos. ¿Cómo dosificarlos? La verdad es que tiene su qué, ¿eh? ¿Cómo dosificarlos qué? El Padre Pío era más del segundo, ¿sabes? Hablaba y la clavaba, ¿eh? Yo creo que los que somos menos santos tenemos que intentar ir más por el primero que por el segundo, porque claro, tener una voz profética muy fuerte, hay que tener una iluminación del Espíritu Santo muy fuerte para poder tenerla. O sea que los dos, ¿sabes? Las dos cosas pueden ser intuición del Espíritu, pero verdaderamente hay que tener un discernimiento interior muy profundo para no confundir inspiraciones del Espíritu con mis ocurrencias, ¿sabes? ¿No? Entonces, a veces se confunde inspiración del Espíritu con mi ocurrencia, con mi estado de ánimo, que pego un petardazo, ¿no? Entonces, bueno, pues la denuncia profética forma parte de la tradición de la Iglesia y no hay que avergonzarse de ella. Pero al mismo tiempo hay que siempre discernir cuándo nace esa denuncia profética de mi carne y de mi sangre, de mi amor propio herido, o más bien nace del celo del amor de Dios, ¿sabes? Que es una diferencia, pues que siempre es muy importante que el evangelizador digital tenga dirección espiritual. Y si es posible presencial, mejor. Esto no estaba en el programa, pero bueno, lo digo, ¿eh? Bueno, pues este dibujillo, así un poco naif, ¿no? Pues yo creo que manifiesta pues la esencia del querigma, ¿eh? Al final,
¿sabes? Soy amado, luego existo, yo creo que es la clave del cristianismo. O sea, la clave hoy en día, esto conecta con un mundo en busca de felicidad, porque creo que nuestra cultura se caracteriza por estar llena de heridas afectivas. Aquí estamos llenos de heridas afectivas. Incluso, como estamos con tantas heridas afectivas, el gran peligro es renunciar al amor y conformarnos con mendigar afectividades, ¿sabes? Ese es un gran peligro, es un gran riesgo, el que alguien renuncie a la vocación al amor, que es exigente. Y bueno, pues yo mendigo afectividades por aquí, afectividades por allá. Hay gente que va así, hay gente que es la historia de la samaritana y la historia de cada uno de nosotros, que mendigamos afectividades porque en el fondo no tenemos esperanza en que el amor exista. Bueno, pues yo creo que nosotros, nuestro gran mensaje es que el amor existe, ¿no? Y soy amado, hay un amor incondicional, luego existo, ¿no? Y mi existencia ha nacido del amor de Dios. Y el amor de Dios es el que me hace que yo no dude. A ver, si Dios me quiere, yo no tengo derecho a no quererme. No tengo derecho a despreciarme si Dios me ha querido. Al final esta es la conclusión de todo, ¿no? Y ese gran corazón, pues es el corazón de Cristo en el que está la Santísima Trinidad presente, es el misterio de la familia, de esos dos corazones unidos, de nuestro Padre y nuestra Madre, y es ese pequeño corazón que somos cada uno de nosotros. El Hijo de Dios se hizo embrión y habitó entre nosotros, ¿sabéis? O sea, que es que al final es un misterio conjugado, ¿no?, del amor de Dios y de la familia que se resume en esto, ¿no? Yo creo que ese es el querigma que conecta plenamente, ¿no?, pues con el hambre y sed de felicidad. Obviamente, yo suelo decir que a todo el mundo que quiera escucharme, que mi forma de estar presente en las redes, desde luego creo que no es la modélica. Soy totalmente consciente de que mi forma de estar presente en las redes es atípica. O sea, yo lanzo diariamente un mensaje. Para mí suele ser un momento agradable, pues porque no sé, lo haces reflexionando, procuras también una intuición que ese día te haya movido. Digo yo que es como para los fumadores que cuando llegan a casa se echan el pitillito. Para mí es algo por el estilo, pero claro, yo no sigo después, ¿no? Entonces, en el caso del obispo, entiendo que es difícil, muy difícil, el que él pueda tener una interacción, como es lo lógico en una red. Sin embargo, observo que dentro de esa gran carencia, existe una interacción entre Iglesia, entre pulmón apostólico y carismático muy interesante, porque yo observo, a una vez que he visto los diálogos, siempre hay en torno a ti personas a las que no conoces que van contestando como si fuesen tu voz. Y yo nunca he sentido la necesidad de decir... He visto un debate, un diálogo, y digo, no, si ya han respondido por mí, me explico. O sea, es decir, ya sé que estoy diciendo algo que no es lo ejemplar y es muy atípico, pero creo que existe una sinergia entre Iglesia apostólica y Iglesia carismática que no siempre tiene que responder el obispo, me explico, que la gente también responde por él y entra en diálogo por él. En mi caso yo eso lo agradezco, porque muchísimos de vosotros igual también habéis participado en esos diálogos y de alguna manera me habéis representado, Y con respecto a la primera pregunta que has hecho, a ver si hay conciencia suficiente, si tal, si cual, no, pues yo dije, bueno, yo prometo luchar como obispo de la Iglesia Católica para que algún día este cartel sea el cartel de la Conferencia Episcopal en el Día de la Vida, ¿me explico? Prometo poner mi granito de arena. Que lógicamente... Sí, porque... Es lógico que nos cueste un poco, ¿no? A veces dice uno, ¿y qué cartel? Bueno, a ver, ¿de qué manera me presento ante la sociedad o tal o cual? Pero bueno, entended que yo sí que creo que existe sensibilidad. Lo que pasa es que la falta quizás de hábitos te puede en un momento determinado dar un poquito de vértigo. Y luego además también comprended que es verdad que hay ciertos medios que miden a la Iglesia cada palabra y cada gesto con una dureza desmedida y desproporcionada. Y entonces... Puede ser, ¿sabes?, ¿no? Puede ser que exista un riesgo, ¿sabes?, ¿no? Un riesgo de no atrevernos. ¿Sabéis una cosa que nos dijo el Papa a los obispos en la visita a Límina? Me impactó en la provincia eclesiástica.
hablando de la crisis de la pederastia, ¿no?, etcétera, de lo que había supuesto, pues, de purificación para nosotros, de llamada a la humildad, de llamada a la renovación. Nos dijo el Papa: tengamos cuidado, porque yo creo que esto ha sido una estrategia del demonio para que ahora nos asustemos y no mostremos cariño y afectividad a los pobres, a los niños y a los ancianos, para que estemos como asustados y no nos acerquemos a ellos. Francamente, no se me había a mí ocurrido esa perspectiva. También a veces, ¿por qué me acuerdo de esto? Porque puede ocurrir que a veces, cuando la Iglesia es un poco atacada, porque ha sido un poco atrevida, cuando lo que dice el Papa, ¿no?, prefiero una Iglesia herida por haberlo intentado que no enferma por haberse quedado en casa. A veces en las estrategias de comunicación, pues uno dice, cuidado, que como sea un poco atrevido, me pueden pegar una cornada. ¿Me explico? A ver, por ejemplo, el vídeo que hubo no hace mucho tiempo sobre las vocaciones, etcétera, que fue un vídeo pero potentísimo, pero claro, pues como fue atrevido con el tema del paro y los seminaristas, pues es decir, claro que en todo intento de comunicación hay un riesgo, ¿no? Pero creo que el estar presentes, el acompañaros a vosotros, también a nosotros nos enseña mucho, ¿eh? La Iglesia, el pulmón carismático, aprende del pulmón apostólico, y el pulmón apostólico aprende del pulmón carismático, ¿sabéis? Y hay una interacción, pues, que nos va a ayudar unos a otros, ¿no?, a ir acertando con el camino concreto, ¿eh? Pues muchísimas gracias, monseñor Munilla. Le hacemos también entrega del detalle de parte de dimisión. Y enseguida pasamos a una última apuntes que tienen que hacer Santi y Julián. Adelante. Nuestra querida Blanca, que ha entregado los logotipos de dimisión durante la preparación de estos últimos meses, 8 o 10 meses largos, nos decía: dejad algo para el segundo congreso. Dejad algo para el siguiente, porque se nos iban ocurriendo ideas, podríamos meter más. Ya habéis visto que el horario ha sido intenso, ¿verdad? Sí, ¿no? Pues queríamos meter más cosas. Bien, tenemos que cortar aquí. Quedan muchas cosas, así que entendemos que surgirá, seguro, otro encuentro de este tipo. No sabemos si organizado por Imisión, por la Conferencia Episcopal, a cuyos nos ponemos a vuestro servicio, como al resto de la Iglesia. Disculpad, había alguna mano alzada, seguro que interesante y necesario, pero tenemos que poner un punto final antes de ir a la Eucaristía. Y me he apuntado aquí los 5 puntos que tenemos que tocar. El Congreso, el I-Congreso, ha tenido una participación digital, no virtual, digital, espectacular. Hemos sido trending topic, lo sabéis, porque lo habéis hecho posible. Hemos tuiteado más de 120.000 tweets y ha habido 12.000, Julián, 12.000. Bueno, mira el WhatsApp y... Vale. Y, ojo al dato, ha habido 30 millones de impresiones de esos 12.000 tweets. Esto me lo explicó ayer Daniel. Significa que los tweets que hemos tuiteado entre todos ha pasado por el timeline 30 millones de veces. Si sumamos nuestros seguidores y los seguidores de nuestros seguidores a los que les han dado retweet, y si no lo entendéis, se lo preguntáis a Dani, ¿vale? El I-Congreso, además de lo presencial aquí, ha dado para ello. Medios de comunicación, vamos a ver esto dónde lo tengo, aquí. Agradecemos la presencia de Religión, a ver si los digo todos, y en orden. Religión en Libertad, el Máster COPE del CEU, la Compañía de Jesús, Eclesia, Infocatólica, Alfa y Omega, Grupo COPE, Cadena COPE, Vida Nueva, 13TV, Televisión Española y La Razón.
y Telemadrid. Sí, Televisión Española. Si hay algún medio más que no se ha acreditado pero que ha estado aquí presente, Radio María. Muy bien, está bien. Ciudad Nueva de Barcelona. Pues disculpad que no os cite y os lo agradecemos. En la página web de Dimisión podréis ver toda la repercusión y la presencia mediática. Tercer punto. Cuando mis compañeros me dijeron que hiciéramos un tuit, yo me resistí porque había escrito un pequeño post y lo intento leer brevemente a modo de conclusión. El viernes aprendimos que desvirtualizar es bueno, que el Evangelio tiene tanta potencia que puede inculturizarse rapeando, que el primer rapero católico fue San Juan de la Cruz porque escribía rimas y llevaba capucha. Álvaro Fraile nos recordó que lo que más cura es el amor y el ibuprofeno si lo das con amor. Monseñor Cheli nos llamó amigos y nos pidió que trabajemos por la cultura del encuentro, que salgamos al encuentro del hombre y la mujer de hoy, que sintamos simpatía por ellos, que demos testimonio de la fe con nuestra vida, también en lo digital, y que nos formemos y mucho en este ámbito. Y todo ello con una ambulancia romana de fondo. Espadaro, el padre Espadaro, con Espadaro aprendimos que Internet no es un instrumento, sino un ambiente, que en realidad Internet es viejo, que las necesidades de comunicación y relación ya estaban inventadas y ya las había respondido o intentado la Iglesia desde hace tiempo, y cuando estábamos a punto de entender lo que era Internet nos dijo que no existía, así que nada, ya hemos resuelto el problema de Internet. Nos dijo mucho, nos descubrió que lo digital no es virtual, sino real de otro modo, y que la Iglesia debe discernir cuál es el plan de Dios para Internet y ayudar a la red a ser lo que la humanidad necesita que Internet sea. Porque al final parece que Internet sí que existe. Y que hay que comer pizza. Y que hay que comer pizza y tutearlo. Lo importante, nos dijo, es plantear preguntas, las adecuadas, para que el Señor pueda responder a cada uno. Nos dijo que hay que cambiar el modelo del púlpito, o como dijo un chico de confirmación de mi parroquia cuando subió a leer en misa, el pulpito. Que tenemos que integrar interioridad e interactividad. Y le seguiremos leyendo y siguiendo para aprender a hacerlo. Y llegó el momento de Gustavo Entrala, la evangelización como producto, y fue, debemos reconocerlo, el momento espiritual del Congreso, en el que rezamos por Steve Jobs, un par de Padre Nuestros al menos. Aceptó la propuesta de Espadaro y formuló preguntas. ¿La Iglesia sirve? ¿Para qué sirve? ¿Recordáis? Y los curas, bueno, los curas cerca no. Ain Karem nos recordó, nos hizo rezar en red. Rezamos por Venezuela, por Siria, por Nigeria, por nuestras familias, por vosotros y por el mundo entero. Lo de hoy no lo sintetizo porque lo acabamos de vivir, lo tenemos muy presente, la lección magistral de Susana sobre cómo evangelizar en Twitter y las hermosas y profundas reflexiones y palabras de Monseñor Munilla. Cuarto punto, agradecimientos. Compañero. Bueno, pues es que este tipo de eventos siempre son profundamente injustos, porque al final hay que agradecer rápido a mucha gente y pues no tienen el protagonismo que nos gustaría a todos, ¿no? Agradecer primero pues a las sedes que hemos tenido, a CEU, que nos ha acogido en su casa, que nos ha abierto las puertas pues de manera impresionante, de su personal que nos ha ayudado en todo momento. Agradecer a las Escolapias que nos acogieron el viernes, a la Fundación Escolapias Montal. Agradecer también a Crestere, a la mujer de la chaqueta de blanco, que desde el principio, pues yo creo que no hubiera sido posible este congreso, ¿no? Toda la asesoría técnica, la secretaría, con ella, con ella y con sus compañeras, ¿no? Os habéis estado comunicando todo este tiempo, ha hecho posible pues muchas de las cosas que habéis visto aquí. Agradecer también al CESAG, en Palma de Mallorca, que nos participó de manera súper activa ahí en relación sobre todo con Chisquia, ¿no? Para diseñar, para implementar muchas de las cosas tan bonitas que hemos podido poner encima de la mesa. Agradecer a COPE
pues que también nos dio difusión de manera especial con su cuña, que nos ayudó, que también nos abrió las puertas. Y después de manera también muy especial a los patrocinadores, ¿no? A quienes pusieron también un poquito más y a veces también lo más difícil. A Letella, con quien nos une también una relación de mucha cordialidad y mucha comunión. Y a mis escolapios, que han apostado ahí fuerte por esto, que lo vemos y que han decidido estar presentes de una manera tan especial. Y por último, creo que también a muchos de los más importantes de los que estamos aquí, que somos la Naranja Mecánica, pues todos los voluntarios que de manera absolutamente generosa han estado con vosotros, con nosotros, al servicio de todos, desde el más mínimo detalle, que han decidido venir a pasar aquí su fin de semana y que posiblemente sin ellos tampoco hubiera salido igual, ¿no? O sea que os pido un aplauso para todos ellos. Community managers, cámaras, streaming, voluntarios, el Icorico, tantos, ¿no? Y este aplauso es para nosotros, para los que hemos hecho posible este congreso. Si os parece, pues terminamos ahora. Le vamos a dar el aplauso que al Señor le gusta, que es la adoración, la acción de gracias, la comunión con Él. Pasamos directamente. Eso es. Sí, os voy a pedir un favor, perdonad. Monseñor Munilla tiene que presidir esta tarde una Eucaristía en San Sebastián. Nos ha hecho la delicadeza de quedarse con nosotros hasta el final para presidir la Eucaristía. Vamos directamente a la Eucaristía para celebrarla diligentemente. Muchas gracias.